Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal Meteorological Application. Bueno, nos estamos reencontrando después de algún tiempo. Eso debido a que hemos realizado nuestro segundo curso denominado MS Excel aplicado a la flotación de minerales. Si es que desean mayor información sobre el material, las sesiones grabadas y sobre el certificado digital del curso, voy a dejarles mi número de WhatsApp y o mi correo en el caso requieran de este curso, ¿no? Bueno, habiendo recalcado esta parte, vamos a empezar con lo que sería este tema, el cual está denominado como determinación de la carga circulante en circuitos de molienda para un circuito directo cerrado específicamente. Vamos a ver lo que son dos métodos. Uno que es el método de dilución de pulpa y el otro que es el método por granulometrías. Bien, entonces, primeramente definamos esta parte, ¿no? Primeramente vamos a hablar de la carga circulante en circuitos directo, cerrado, de molienda, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Pues vamos a tomar como referencia esta aplicación, es un simulador de balance de un circuito directo cerrado. Y pues cuando dice directo cerrado, es que la alimentación fresca va a ingresar netamente a mi molino, en este caso de bolas. Si fuera inverso, pues la alimentación fresca ingresaría a mi nido de hidrociclones. Y cerrado en este caso, ¿por qué? Porque todo lo que entra no necesariamente va a salir, en este caso por el overflow, ¿no? Sino que mediante una clasificación va a haber una cierta parte que va a retornar o recircular a mi circuito. Bien, entonces, teniendo en claro esa parte, pasemos a definir lo que sería carga circulante, ¿no? Primeramente, es la fracción o porcentaje que retorna o recircula al circuito con respecto a la alimentación fresca que ingresa al circuito. Ahora, si nos vamos a este balance, pues nos damos cuenta que aquí me obtiene lo que sería una carga circulante, ¿no? En este caso me dice que es de 3,225. Ese valor pues está en fracción. Si estuviera en porcentaje, pues simplemente sería multiplicarlo por 100, ¿no? Y que sería, por ejemplo, en este caso, 322,5%. Ahora, ¿qué me significa este valor en porcentaje o este valor en fracción? Que del tonelaje, no en este caso, que ingresa en la alimentación, que en este caso es 192,5, va a retornar el 322,5% de este tonelaje. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos mi valor que ingresa, ¿no? Como alimentación fresca, por la fracción de carga circulante, esto obviamente me va a dar el valor de mi tonelaje en el underflow. ¿Por qué en el underflow? Porque es el tonelaje que va a retornar o recircular a mi circuito. Y es prácticamente esta definición que tenemos aquí, ¿no? A eso hace referencia carga circulante. Bien, eso es en parte a lo que sería una definición de carga circulante. Ahora, como les dije, vamos a ver lo que serían dos métodos. En este caso, vamos a empezar por el método por diluciones o dilución de pulpa y seguidamente vamos a seguir con el método por granulometría. Bien, entonces, empezando por este método de dilución de pulpa, tenemos que definir qué es dilución, ¿no? En sí. Prácticamente, y sin tanto rollo, es la relación entre los pesos o flujos másicos del líquido, o sea, el agua, y del sólido mineral, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en nuestro circuito va a ingresar una cierta cantidad de agua, ¿no? Fresca, y obviamente, en base a la pulpa que se van formando, va llevando lo que sería una cierta cantidad de líquido o agua, ¿no? De igual forma, hablamos de un sólido. En este caso, pues viene a ser el mineral que se está tratando, ¿no? En este caso, el tonelaje, ¿no? Como toneladas métricas secas. Bien, ahora nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo determinar una dilución, ¿no? Que en este caso, pues, vendría a ser un tema que es muy importante, que sería caracterización de pulpas, ¿no? Que, por ejemplo, incluye
lo que sería determinar el porcentaje de sólidos, la densidad de pulpa y el flujo de pulpa, así mismo como la dilución de pulpa. Pero eso ya será en un video siguiente, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar en lo que sería la determinación de la dilución de una pulpa. Bien, entonces para nuestro ejemplo, necesitamos, por ejemplo, el peso o flujo másico del sólido, del mineral, y del líquido, en el agua, en cuanto me dice AH. En este caso, AH hace referencia a mi alimentación al hidrociclón. Si buscamos, por ejemplo, en mis cajas, en cada punto de mi circuito, vemos que aquí está lo que nos pide, ¿no? El ejemplo, que sería el tonelaje, o sea, el sólido, y el líquido, el agua, ¿no? Que serían esas dos cajas. Entonces, simplemente a esto le hacemos un control C, vamos a nuestro ejemplo, y aquí copiamos como valores. Bien, entonces aquí tenemos lo que sería los pesos o flujos másicos de mi sólido y líquido. Ahora, para entender un poquito más esta parte de pesos o flujos másicos, pues cuando hablamos de sólido, hablando de pesos, puede ser cualquier unidad de peso, ¿no? O sea, toneladas, kilogramos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, en este caso, para el sólido, según mi circuito me dice que está en toneladas métricas secas, ¿no? Entonces, ahí colgamos toneladas métricas secas, que es una forma de expresar en unidad de peso, ¿no? Y para mi líquido, me dice que se expresa en toneladas también, ¿no? Entonces yo puedo colocar toneladas métricas, ¿no? Obviamente aquí no puedo colocar secas, porque en este caso, pues es un líquido, no se puede considerar de esa manera. En cambio, con un sólido, pues sí, ya que podemos considerar como toneladas métricas secas o toneladas métricas húmedas, ¿no? En cuanto a sólidos. Eso sería en cuanto a pesos. Ahora, para el líquido, pues o bien se puede representar de esa manera, o bien podemos hacerlo como metros cúbicos. En este caso, hablando de líquidos y exclusivamente hablando del agua, pues la unidad de peso y unidad de volumen son lo mismo. Entonces, por esa parte se puede expresar de la misma forma, ¿no? Para nuestro caso, vamos a expresarlo en metros cúbicos. Ya que dijimos, pues, que unidad de peso y unidad de volumen, hablando del agua, pues es lo mismo. Ahora, me dice también, eso es en cuanto a pesos, ¿no? Ahora, en cuanto a flujos másicos, pues simplemente se tendría que añadir una unidad de tiempo. Por ejemplo, puede ser toneladas métricas secas por hora o por día, ¿no? A eso se refiere con un flujo másico. Que en este caso, pues vamos a considerar, ¿no? Toneladas métricas secas por hora. Ese es el flujo másico de mi sólido, en este caso del mineral, ¿no? Ahora, para el líquido, pues de igual forma, se añade una unidad de tiempo. En este caso también vamos a añadir por hora, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos ya lo que sería el flujo másico, ¿no? O peso, en el caso si no queremos añadir una unidad de tiempo, de mi sólido y de mi líquido en la alimentación al hidrociclón. Ahora, ustedes se preguntarán, pero también eso, cuando yo hablo de flujo de pulpa, tiene esta misma unidad. ¿Cómo sé cuál es cuál? En ese sentido, pues, debemos de tener en cuenta que cuando se habla de líquido o de flujo de pulpa, pues, ambas van a tener la misma unidad, metros cúbicos por hora. Pero siempre debemos tener en cuenta de que si hablamos del flujo másico de un líquido, en este caso el agua, o si hablamos de un flujo de pulpa, que como sabemos pulpa es la mezcla de mi sólido más líquido. En este caso, pues está en esta caja, sería esto. Esto es muy diferente a este valor, que es un flujo másico, si hablamos como metros cúbicos por hora, de mi líquido o el agua. Pero si hablamos de pulpa, pues es otro valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay que rompernos la cabeza y confundirnos, ¿no? Entonces, de esa forma podemos entender esta parte. Bien, entonces, habiendo aclarado todo eso, pasemos a lo que sería ya esta definición. Cuando nos dice relación, siempre se nos debe venir a la cabeza lo que sería división. Siempre cuando diga relación es división.
En este caso me dice pesos y flujos máxicos, ya tenemos eso. Del líquido, o sea, empieza por el líquido, y del sólido. El primero que empieza siempre va a ser el numerador, y el segundo siempre va a ser el denominador. Y como relación, pues es división. Entonces simplemente podemos obtener la dilución de pulpa en la alimentación al hidrociclón de acuerdo a esos datos. Entonces simplemente abrimos el igual para escribir nuestra ecuación y sería no relación, es división. ¿Entre qué? Mi líquido, y el sólido, dividido entre el sólido. Y damos un enter. Entonces de esa manera podemos determinar la dilución de pulpa, en este caso, de la alimentación al hidrociclón. Y si comparamos este valor con nuestro balance que se ha hecho mediante este simulador, pues obtengo el mismo valor, ¿no? Esa es la forma en la que se trabaja con diluciones de pulpa. Ahora, generalmente este valor es adimensional. ¿Por qué? Porque si hablamos de toneladas, y acá dijimos que en cuanto a líquidos puede ser o toneladas o puede ser metros cúbicos, ¿no? Entonces, si fuera toneladas métricas sobre toneladas métricas, pues simplemente se iría y ese valor sería adimensional. Pero algunas veces también en las literaturas se considera toneladas métricas sobre metro cúbico, porque obviamente también es metro cúbico. Entonces, en esa parte no hay que tener mucho problema. Ese valor se puede considerar tanto como con estas unidades o simplemente adimensional, como ustedes deseen. Pero que es claro y es necesario que ustedes sepan cómo es que se obtiene ese valor y cuáles serían sus unidades en el caso que se tomen estas unidades, o si fuera toneladas, sería adimensional, ¿no? Bien, entonces ya sabiendo qué es dilución de pulpa y cómo se obtiene el valor, pues simplemente ese valor debemos conseguirlo para nuestro cálculo. En este caso, nosotros mediante esta fórmula, que es carga circulante, va a ser igual a la resta de mi alimentación al hidrociclón menos el overflow, esto en cuanto a diluciones, dividido entre lo que sería la resta del underflow menos la alimentación al hidrociclón. Entonces, viendo mis datos, yo necesito la dilución de mi alimentación al hidrociclón, de mi overflow y de mi underflow, ¿no? Entonces, tomando como referencia este balance, hemos cogido sus valores y, por ejemplo, si hablamos de la alimentación al hidrociclón, pues tenemos este valor, ¿no? Que hemos determinado ahora. Si hablamos del underflow, tenemos este valor, que es en cuanto a esa dilución, ¿no? Según mi leyenda, es este valor. Y según el overflow, es este valor de aquí. Entonces, yo ya tengo mis diluciones. Ahora, yo puedo obtener mi dilución de esta forma, o puedo aplicar este programa de simulación y puedo obtener todos mis datos de acuerdo a esta leyenda. En este caso, pues, se ha obtenido estos valores de dilución de acuerdo a este balance. Entonces, simplemente tendremos que aplicar nuestra fórmula y obtener nuestra carga circulante. En este caso no es promedio, eso sería para lo que sería este método, que vamos a verlo más adelante. Entonces, nuestra carga circulante vendría a ser, y abrimos nuestra función, ¿no? Sería una división entre dos restas, ¿no? El primer paréntesis, que sería esta parte, sería la dilución de mi alimentación al hidrociclón menos el overflow. Y eso dividido entre mi resta de mi underflow, la dilución, menos la dilución de mi alimentación al hidrociclón. Bien, entonces, teniendo esto simplemente damos un enter. Y pues de esa forma obtenemos nuestra carga circulante mediante este método por diluciones en un circuito de molienda directo cerrado. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque esa fórmula va a cambiar de acuerdo si es un circuito inverso cerrado. Pero eso ya será motivo para otro video. En este caso nos estamos enfocando en un circuito directo cerrado de molienda, ¿no? Entonces, nuestro valor sería este. Y si vamos, por ejemplo,
a nuestro balance, vemos que la carga circulante aquí es 3,225 y acá es 3,2276, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán por qué esa diferencia. En este caso, este simulador pues hace referencia a la carga circulante obtenida mediante porcentajes sólidos, la carga circulante obtenida mediante la densidad y la carga circulante obtenida mediante la dilución. Mediante estos tres parámetros se puede obtener la carga circulante. Obviamente sus valores no son iguales, sino son similares, teniendo, digamos, como error algunos decimales, pero que obviamente me van a dar el mismo valor. En este caso, el promedio se ha obtenido de 3,225, que no es muy lejano a este valor, que es de 3,227, ¿no? Son prácticamente 0,002, si se puede decir, valores, en el cual pues simplemente es su error. Entonces vemos que nuestra carga circulante se ha obtenido conforme, ¿no?, a nuestro balance que hemos tomado como referencia. Bien, entonces eso sería en cuanto a este método. Ahora, si pasamos a nuestro método por granulometría, pues de la misma forma debemos tener en cuenta nuestra definición de carga circulante. Ahora, aquí hay que tener algo en claro, que cuando hablamos generalmente de granulometría, debemos, o bueno, siempre se nos debe venir a la cabeza lo que sería un análisis granulométrico. Y desde ahí parte para obtener la carga circulante mediante este método. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer un muestreo en cuanto a la alimentación al hidrociclón en el underflow y en el overflow. Por ejemplo, hablando de ese circuito, yo tendría que hacer un muestreo en este punto, alimentación al hidrociclón, en este punto, lo que es el overflow, y en este punto, que es el underflow, ¿no? Que es lo que recircula a mi circuito. Haciendo un muestreo, yo obtengo lo que sería, y bueno, posterior a ello, haciendo un análisis granulométrico, puedo obtener lo que sería mis pesos retenidos en cada malla en este caso. Obviamente todo esto se ha obtenido mediante lo que sería un proceso de rotapeo, el cual utiliza una máquina, valga la redundancia, con el nombre de ROTAP, el cual pues mediante movimientos vibracionales y rotacionales va haciendo mediante cada malla, se ingresa lo que es una cierta muestra y se va obteniendo, de acuerdo a cada malla, un peso retenido. Así, por ejemplo, en este caso, desde una malla 20 hasta una malla 200 y una bandeja, ¿no?, que es la parte final. Ahora, de acuerdo a ese proceso, se ha obtenido todos estos pesos retenidos expresado en gramos. De acuerdo a mi alimentación al hidrociclón, en el under y en el overflow, ¿no? Ahora, nosotros ya vimos en un video pasado cómo hacer un análisis granulométrico completo, ¿no? Hasta obtener lo que sería el D80, ¿no? De acuerdo si fuera F80 o P80, ¿no? Ese video se los voy a dejar en la descripción de ese video para que puedan verlo y entender un poquito más esa parte de análisis granulométrico. Ahora, ¿por qué hago referencia a eso? Ya que en este caso, para determinar la carga circulante, yo necesito los valores de porcentaje retenido acumulado. Y ahora, ¿esto cómo se obtenía? Pues en el video que les voy a dejar, ahí está detallado y paso a paso en Excel. En este caso también lo vamos a hacer, pero simplemente hasta obtener este valor, ya que es lo que necesitamos para obtener nuestra carga circulante y en este caso promedio, que más adelante les voy a explicar por qué promedio. Bien, entonces, primeramente, esta es nuestra fórmula que debemos conocer, ¿no? En el cual me dice que la carga circulante es igual a mi porcentaje retenido acumulado en mi descarga de molino menos este mismo en cuanto al over, y eso dividido en cuanto al porcentaje retenido acumulado de mi under menos este mismo valor en cuanto a mi descarga de molino. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué aquí colocas alimentación al hidrociclón y aquí colocas descarga de molino? Eso es ¿por qué? Porque si nosotros nos vamos a nuestro circuito, nosotros vamos a obtener lo que sería una cierta granulometría en la descarga del molino, ¿cierto? Ahora, esta pues va a pasar a lo que sería un cajón,
Y aquí, mediante una bomba, va a ir alimentando a lo que sería mi alimentación al hidrociclón, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí en todo este trayecto, yo no tengo algún equipo que me haga alguna reducción de tamaño de mi partícula. Entonces, por obvias razones, la misma granulometría que voy a obtener aquí, si es que hago un muestreo aquí, va a ser la misma si es que hago un muestreo en este punto. Entonces, por ello, que cuando hablamos de la carga circulante obtenida mediante granulometría, no es necesario hacer un muestreo o bien en la alimentación o bien en la descarga, ¿no? O sea, basta que hagamos en algún punto de ambos y obtengamos sus valores en cuanto a un muestreo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros colocamos aquí la dilución de mi escala de molino? En este caso, hablando de dilución de pulpa, es imperativo que el muestreo se haga en cuanto a mi hidrociclón o al nido de hidrociclones. En cuanto a la alimentación al hidrociclón, en el over y en el under. De acuerdo a esos 3 puntos, yo puedo obtener mi carga circulante. En este caso, yo no, o bueno, en este método, no hace caso a lo que sería la dilución en la descarga del molino. Pero hablando de granulometría, pues sí, llegué en este caso, hablando de mismo, propiamente dicho, granulometría, no va a haber ningún error si utilizo esta granulometría o esta granulometría, porque al fin y al cabo va a ser la misma, ¿no? Bien, entonces, habiendo explicado toda esa parte, podemos empezar a hacer nuestro método, ¿no? Bien, entonces, generalmente, como les dije, esos pesos retenidos nos van a dar de laboratorio cuando se haga un muestreo, ¿no? De un análisis granulométrico. Entonces, para empezar a confeccionar esta tabla, pues simplemente primero necesitamos cuál sería el peso de la muestra. Para ello simplemente utilizamos la función suma, ¿no? Seleccionamos nuestros valores, en este caso, en cuanto a la alimentación al hidrociclón, y damos un enter. Bien, entonces he obtenido 101,2 gramos. Esto obviamente es el peso de muestra que debió ser alimentado cuando se ha hecho este proceso de rotapeo y obtener esos pesos retenidos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la alimentación al hidrociclón. Si queremos saber en cuanto al under y el over, pues simplemente desplazamos nuestra fórmula, ya que nuestra función se va a desplazar de la misma forma, ¿no? Bueno, entonces tenemos lo que serían nuestros pesos de muestra en cada punto. Ahora, nosotros tenemos que hacer un análisis granulométrico para la alimentación al hidrociclón, para el underflow y para el over. Entonces, nosotros ya vimos en un video pasado, como les dije, cómo hacer, en este caso, para un análisis, ¿no? En este caso vamos a ver de 3 de golpe, ¿no? Entonces empecemos. Primeramente me pide lo que sería el porcentaje retenido. Para determinar este valor, pues simplemente sería la división entre el peso retenido en cada malla, en este caso en la malla 20, dividido entre el peso de la muestra, en este caso fijado. ¿Por qué? Porque vamos a correr nuestra fórmula, ¿no? Obviamente, al utilizar Excel, ese es uno de las ventajas, ya que nosotros necesitamos obtener resultados de una manera más sencilla y rápida, ¿no? Entonces, simplemente a esto, para expresarlo en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y damos un Enter. En este caso me dice que el porcentaje retenido, ¿no? Es del 34,18% en cuanto a esta malla. Y posiblemente esto desplazamos hasta la bandeja. Bien, entonces se han obtenido esos valores y ahora procedemos a obtener el porcentaje retenido acumulado, que es el valor que nos interesa para obtener mi carga circulante. Bien, entonces, para ello, pues simplemente abrimos la función como igual y el primer valor siempre va a ser el mismo. Esto ya lo vimos en un video pasado y lo vuelvo a recalcar. Este primer valor en cuanto a porcentaje retenido acumulado va a ser el mismo. Ahora, en cuanto al segundo, pues ahí sí cambia. Aquí sería la suma del porcentaje retenido acumulado anterior más el porcentaje retenido en la malla
de ese mismo lugar, ¿no? O sea, en este caso es la malla 28, que es este valor. Y pues simplemente damos un Enter. Bien, entonces, obteniendo ya esta fórmula que hemos hecho, simplemente desplazamos hasta la bandeja. Ahora, algo también que les dije es que, ¿cómo saber si lo que estoy haciendo está bien hasta este momento? Pues simplemente es porque mi porcentaje retenido acumulado en la bandeja va a ser el 100%. Y obviamente, porque obviamente está sumando, cada intervalo está sumando, ¿no? Entonces el último debe ser la suma entre el porcentaje retenido acumulado anterior más el porcentaje retenido en esa malla, en este caso, en la bandeja. Bien, entonces así vamos bien. Ahora, el mismo proceso se va a hacer para el under y para el over, ¿no? Entonces simplemente lo hacemos de una manera más rápida, ¿no? Dijimos el peso retenido en esa malla dividido entre el peso total de muestra fijado y multiplicado por 100. Entonces simplemente esto desplazamos y obtenemos los porcentajes. Ahora, para obtener el porcentaje retenido acumulado, el primero es igual y los siguientes pues son la suma del anterior más el de esa malla, ¿no? El porcentaje retenido de esa malla. Y simplemente desplazamos. De igual forma se obtiene el 100%. Y finalmente para el over, pues de igual forma, el porcentaje retenido en esa malla dividido entre el peso total de muestra de ese muestreo fijado y por 100. De igual forma, desplazamos y obtenemos los porcentajes retenidos. Ahora, para el porcentaje retenido acumulado, el primero siempre va a ser igual y los siguientes van a ser el anterior más el porcentaje retenido en esa malla. Y simplemente desplazamos. Listo. Entonces, hasta aquí ya hemos obtenido lo que sería nuestros porcentajes retenidos en cada malla de acuerdo a la alimentación al hidrociclón, al under y al over. Ahora, con estos valores, pues simplemente yo ya soy apto para poder determinar mi carga circulante. Entonces simplemente vamos aquí. Y en este caso cabe aclarar que vamos a determinar una carga circulante para cada malla. Y con todos los valores que obtenga, yo voy a obtener una carga circulante promedio, que es muy diferente a esa carga circulante, ya que esa carga circulante es en cuanto a todo mi circuito. En este caso estamos haciendo por cada malla, pero que obviamente el promedio va a significar para todo mi circuito. Bien, entonces, empecemos. Es la división, nuevamente, ¿no? Al igual que la fórmula anterior. Y en este caso me dice que es el porcentaje retenido acumulado de mi descarga de molino. Dijimos que en este caso descarga de molino o alimentación al hidrociclón, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, tomamos este valor, ¿no? Este valor menos mi over y eso que va a estar dividido entre el under, que es este valor, menos mi descarga de molino, que es este valor. Y simplemente con esa fórmula damos un enter. Se obtiene una carga circulante en este caso. Ahora esto pues simplemente desplazamos porque la fórmula se va a desplazar para cada malla. Obviamente no lo hacemos para la bandeja porque obviamente me va a dar un valor erróneo, ¿no? Porque todos son 100%. En este caso pues simplemente hasta la última malla. Ahora para que se vea de una mejor manera, vamos a quitarle algunos decimales. Ahí, a 4 decimales. Listo, entonces, por ejemplo, para mi malla 20, yo obtengo una carga circulante de 2,7. Para mi malla 65, obtengo una carga circulante de 3,65. Para mi malla 150, obtengo una carga circulante de 3,1 prácticamente. Entonces, si se dan cuenta, esas cargas circulantes no son las mismas. Obviamente, si hablamos ideal, en la forma ideal, pues tendría que ser igual, ¿no? En cada malla. Pero obviamente, eso va dependiendo de cómo se va a llevar, en este caso, la molienda, ¿no? Ya que es de donde estamos llevando, o bueno, de cómo sería el análisis granulométrico en cuanto a la reducción del tamaño de partícula, ¿no? De ese circuito.
Entonces, simplemente obteniendo ya esos valores, podemos obtener nuestra carga circulante promedio, ¿no? ¿Promedio por qué? Vamos a sacar el promedio de todas esas cargas circulantes de cada malla obtenida. Eso simplemente podemos hacerlo mediante la función promedio. Y seleccionamos todos nuestros valores. Y damos un Enter. En este caso, me dice que es de 3,191, ¿no? Es mi carga circulante. Entonces, de esa forma es como se determina la carga circulante en cuanto a este método por granulometría. Ahora, aquí cabe aclarar que también se puede hacer mediante los porcentajes retenidos, pero no siempre va a salir un valor correcto. Es por ello que siempre se recomienda hacerlo, o sea, utilizar este método por granulometrías para determinar la carga circulante mediante porcentajes retenidos acumulados, que son esos valores que hemos determinado, que son más confiables y obtengo mejores resultados, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este caso, estos se han tomado valores, ¿no? De acuerdo a este circuito, ¿no? Simulado. Esto hemos utilizado sus diluciones y en este caso obtengo una carga circulante de 3,227. Aquí obtengo una carga circulante de 3,19. Si se dan cuenta, pues son en cierto modo similares, ¿no? Ahora, en cuanto a la práctica, en una planta real, es necesario que este valor obtenido por granulometrías sean no iguales, porque obviamente les digo, no van a ser iguales, sino similares. ¿Por qué? Porque de esa forma yo obtengo una concordancia en cuanto a mis valores, en cuanto a la granulometría y en cuanto a las diluciones, en este caso, de la pulpa que está circulando por mi circuito. Entonces, es muy importante utilizar estos dos métodos que les he mostrado en este video para obtener o controlar mi planta en cuanto a esos valores. Mi carga circulante en cuanto al método por diluciones y mi carga circulante mediante el método de granulometría. Ahora, si hablamos de jerarquía, este método por granulometría es mucho más importante y mucho más relevante que este método por diluciones. Obviamente con eso no digo que este método sea erróneo o menos importante, ¿no? Ambos son importantes. Como les he explicado, ambos valores que obtengo mediante esos métodos, pues deben ser concordantes, ¿no? Ya que de esa forma obtengo un control de mi circuito de molienda en este caso, ¿no? Bien, entonces espero que hayan entendido toda esa parte, cómo determinar la carga circulante de ese valor en fracción, y que obviamente si desean en porcentaje, simplemente tendrían que multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, con eso prácticamente ha terminado este video. Espero que haya sido de su agrado, que hayan podido entender cómo determinar la carga circulante mediante dos métodos en un circuito directo cerrado de molienda, ¿no? Tomando como referencia la simulación que se ha obtenido mediante un programa que he realizado, ¿no? Bien, entonces, muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado, de su entendimiento. Denle manita arriba, compártanlo con sus amigos o con alguien que desea aprender un poco más sobre este tema. Suscríbanse al canal, ya que estamos próximos a llegar a los 1000 suscriptores. Y pues es una alegría muy grata para mí y que eso me motiva a seguir brindándoles estos tipos de videos para que ustedes, sean estudiantes, profesionales, etcétera, tengan la capacidad y el reforzamiento de algunos cálculos que algunas veces pues se nos escapan, ¿no? Entonces, muchas gracias por este video. Si, de igual forma, si tienen alguna sugerencia sobre otros videos, otros temas, otros cálculos y o aplicaciones que deseen que haga, pues déjenlo en la caja de comentarios. Asimismo, si tienen alguna duda sobre ese tema, déjenlo en la caja de comentarios, que con gusto les voy a responder. Bien, chicos, muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video. Chao. It's not a game, it's a rich thing.